Hemos visto hasta el día de hoy, dentro de la óptica física, varios temas, como por ejemplo el prisma de Newton, donde el señor Newton en el siglo XVII, a través de un pequeño vidrio en forma de prisma, pudo descomponer un haz de luz que atravesaba sobre un agujero en su ventana y descubrió que se descomponía en 7 colores. En otras clases también hemos visto temas sobre la reflexión y refracción, donde la reflexión, que es la primera ley, decía que en un objeto pulido, liso, como un vidrio, por ejemplo, cuando un haz de luz incidía en él, con respecto a la normal, se reflejaba con el mismo ángulo que el rayo incidente. También hemos visto la segunda ley, que es la refracción de la luz, que hemos hablado un poco de Snell, que cuando un haz de luz que viaja por un medio con una densidad, como por ejemplo el aire, y atraviesa el agua que tiene otra densidad, el haz de luz se refractaba con un ángulo menor al ángulo del rayo incidente. Eso era reflexión y refracción. Hoy nos toca hablar de retroreflexión. ¿Qué es la retroreflexión? Es la capacidad que tiene algunas superficies que por su estructura y forma, como están colocadas, puedan reflejar la luz hacia la fuente, sin importar el ángulo de incidencia original. Acuérdense que estamos hablando también aquí de la primera ley de la reflexión, ángulo de incidencia y ángulo reflejado, que el ángulo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. Un retroreflector simple, si nosotros queremos observar, es dos elementos, como por ejemplo un vidrio óptico convencional, que produce una reflexión interna total. ¿Qué quiere decir esto? Que se coloca dos espejos planos en forma perpendicular entre sí. Cuando el rayo incide en uno, al reflejarse colisiona, y de esa manera el rayo se dirige hacia el foco emisor. Acá tenemos un diagrama donde se observa el rayo que incide en uno de los espejos, sale con un mismo ángulo, el rayo reflejado colisiona al otro espejo que está a 90 grados y ese rayo vuelve a reflejarse hacia el ángulo donde está el foco. Esto es un retroreflector simple de dos espejos. Así de sencillo es la óptica física. Pero esto se produce si realmente las dos partes, o sea, los dos espejos, se encuentran perpendiculares entre sí, o sea que estén a 90 grados. También podemos tener un retroreflector cúbico, que un retroreflector cúbico consta de 3 superficies. Ya estamos hablando de agregarle un espejo óptico más, o sea, de que se coloca como una especie de cubo el espejo retroreflector, y esto de una manera nos está llevando a lo que más adelante vamos a hablar sobre señalamiento vial, o sea, los rayos que van incidiendo en diferentes
direcciones, que puede ser de un lado u otro, se retrorefleja hacia el foco emisor que le está provocando la retroreflexión. O sea, yo tengo varios haces de luz, no importa la dirección donde vengan, ese haz de luz se van retroreflejando hacia el mismo sentido del foco que lo emite. Bueno, esto se llama retroreflexión de la luz.